Bueno, pues os presento a Emilio Becchiarelli, que es catedrático de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cáceres, de Extremadura, que va a llevar la ponencia sobre delitos contra el medio ambiente. ¿Cómo la llamas a esta? Delitos contra los recursos naturales. Contra los recursos naturales, porque decir delitos contra el medio ambiente, que es la forma coloquial en que nosotros lo solemos decir, no es correcto. Muy bien. Gracias, querida María Ángeles. Vaya, antes de empezar con la materia que se me asigna en estas excelentes jornadas divulgativas, y supongo que tratando de escrutar el alma última de esta materia, siempre tan complicada, tan árida, vaya en primer lugar una disculpa y un agradecimiento. La disculpa tiene que ver con la materia que han enviado desde mi despacho, desde mi oficina, y que gira, si ustedes lo ven, en torno a la ordenación del territorio y el urbanismo. Si bien es verdad que es una cuestión relativamente colateral o relativamente cercana a la que me trae aquí esta tarde, evidentemente no constituye en modo alguno el objeto principal de mi intervención. Ya le he dicho a María Ángeles que en unas horas pues restañaré este daño y pondré a su disposición las filminas correspondientes al contenido básico de mi intervención, con lo cual, bueno, al final van a tener ustedes dos materiales, el que tiene que ver con la ordenación del territorio y el que tiene que ver con la protección penal del medio ambiente y de los recursos naturales. Y el segundo sentimiento que me invade pues es la gratitud por ser invitado a este foro de debate, a este foro de reflexión, donde en definitiva se trata de, como os comentaba, analizar una materia que ciertamente se presenta como compleja por las razones que ahora analizaré, y quizá con especial intensidad en el ámbito de la jurisdicción criminal, que es donde quizá de una forma más notable se adviertan los inconvenientes o la falta de formación, como ponía de manifiesto María Ángeles, que hay en esta materia. Gracias por contar conmigo, pero gracias más que nada por contar con la institución que represento, que es la Universidad Pública Española, mucho mejor además representada por la persona de mi querido amigo, colega y paisano, el profesor Bulfao. Dicho esto, vamos a empezar a analizar la materia correspondiente a los artículos 325 a 331 del Código Penal, que en realidad vienen a suponer una manifestación, una forma de lo que se ha venido a denominar en los países civilizados nuevas formas del derecho penal, o, en palabras del profesor Silva Sánchez, en su excelente monografía que va por la 3ª edición, una manifestación de la expansión del derecho penal. Nombro a mi querido colega de la Universidad Pompeu Fabra, el profesor Silva Sánchez, pero la verdad es que, mirando por el retrovisor, las excelentes aportaciones que en el siglo XIX hiciera quizá el penalista más grande de la historia, el profesor Carrara, que ponía de manifiesto la necesidad de proteger lo que él denominaba en italiano el derecho penal de la sangre. Derecho penal de la sangre que viene a glosar, o que viene a compilar o a resumir pues lo que han sido las formas de criminalidad tradicionales hasta principios del siglo XIX, que se caracterizaban por una lesión de bienes jurídicos muy fácilmente advertibles, sumamente tangibles, como eran la vida, la integridad física, la libertad sexual, y que, sin embargo, poco a poco ha venido sufriendo, hasta fechas recientes, un proceso, por decir así, de espiritualización, de tal forma que, como les digo, podemos hablar de nuevas formas de derecho penal o ante un nuevo derecho penal. Un nuevo derecho penal que, evidentemente, en algunas de sus manifestaciones pues se muestra mucho más torpe que ese derecho penal de la sangre. Es verdad que esto tiene, por una parte, una variante puramente jurídica y quizás también tenga una variante de tipo sociológico. Lógicamente, las consideraciones de materia sociológica pues prácticamente quedan al margen porque no deben ser objeto de
de mi intervención. Simplemente les remito a los telediarios que esta noche podremos ver en la televisión, donde notaremos cómo el derecho penal es algo que está en la calle, es algo sumamente cotidiano y, como suelo decir, en ambientes menos académicos que este, de derecho penal y de fútbol todo el mundo sabe. Por tanto, hoy veremos manifestaciones de una cierta rebeldía hacia una sentencia emanada de un órgano de la Administración de Justicia. Por tanto, prescindiendo de esta cuestión sociológica o de esta demanda colectiva de un mayor incremento, de una mayor intervención del derecho penal en la vida de la gente, de un mayor establecimiento de centros penitenciarios, nunca al lado de nuestra casa, se inscribe esta protección de la primera idea que hay que poner de manifiesto, lo que se ha venido en llamar los bienes jurídicos colectivos o, en terminología alemana, los bienes jurídicos difusos. Es decir, como primera superación del derecho penal de la sangre del maestro Carrara, nos encontramos con la posibilidad de que el derecho penal no solamente intervenga para proteger un bien jurídico individual, como los que antes les manifestaba, sino bienes jurídicos cuyo titular es la sociedad o cuyo titular es la colectividad. Es verdad que todo esto ha tenido pues, un fenómeno de progresión, fundamentalmente con un caso que sucedió en Alemania a principios del siglo pasado, que fue el caso Cortegan. El Cortegan era un medicamento que se administraba a las mujeres embarazadas para fortalecer y robustecer al feto, y no solamente podía provocar finalmente la muerte de la madre, sino también provocaba graves alteraciones morfológicas en el feto. Y aquí se puso de manifiesto la necesidad, primero, de que el derecho penal protegiera un bien jurídico colectivo como era la salud pública, de tal forma que la mera fabricación, la mera tenencia, el mero despacho de esa sustancia ya debe constituir un delito, como sucede con el tráfico de drogas o el delito de dopaje, sin necesidad de que se produzca el resultado lesivo. Y por otra parte, notamos lógicamente en eso pues un gran adelanto de la barrera punitiva. Gran adelanto de la barrera punitiva porque el derecho penal, rompiendo su tradicional imagen, ya no llora sobre la leche derramada, sino que se plantea la posibilidad de hacerse elástico e ir a los prolegómenos del delito cuando una determinada situación se considera de riesgo suficiente para un valor esencial de la convivencia. Esto, como otras muchas manifestaciones de la evolución del derecho criminal en Europa, supone evidentemente una auténtica revolución, supone tocar los cables finos y los cables gruesos de la dogmática alemana clásica que había inspirado a todos los países de nuestro entorno, sobre todo en lo que tiene que ver con la instauración en los códigos penales de las figuras de peligro. Figuras de peligro que se acomodan de una forma más o menos confortable al Código Penal, pero que indiscutiblemente también plantean muchos problemas en cuanto a la administración de justicia. Por tanto, estamos ante un derecho penal que tiene que taponar nuevas formas de delincuencia relacionadas fundamentalmente con la expansión tecnológica, con el adelanto de los medios de comunicación, sin que esto tampoco deba suponer ningún estremecimiento ni ningún desaire hacia lo que son las normas positivas. La invención del automóvil supuso también una cierta revolución en el cuerpo del derecho penal, porque era un instrumento que, si bien servía para transportar cómodamente a la gente de un lugar a otro, cuando se produjo el primer atropello mortal fue cuando empezó a preguntarse la jurisprudencia: ¿qué hacemos con esto? Como ha sucedido con la informática, como ha sucedido prácticamente con todos los avances, que siempre viene un delincuente y los estropea. Esto es así, es antropológicamente así, y tenemos que soportarlo. En esta línea de expansión por la intervención precipitada del derecho penal, por la protección de figuras de riesgo, nace fundamentalmente con la entrada en vigor del Código Penal de 1995. Si bien es cierto que antes había algún referente legal bastante menos desarrollado que el actual, los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, los llamados por algún sector de la doctrina los delitos ecológicos, y que evidentemente se enfrentan, más o menos siguiendo el patrón preestablecido, a un bien jurídico, en primer lugar, de naturaleza colectiva. De naturaleza colectiva porque todos los ciudadanos tenemos la posibilidad de gozar o tenemos la posibilidad de disfrutar del medio ambiente como un valor, insisto, de naturaleza abstracta,
y del cual podemos hacer uso todos los ciudadanos españoles. Por tanto, una lesión al medio ambiente, en principio, a salvo de aquellas figuras que luego estudiaremos en el Código Penal, que es verdad que pueden causar riesgo o lesiones para la vida o la integridad física de las personas o de los animales, lo cierto y verdad es que transgrede un bien jurídico de naturaleza colectiva. En línea con dos protecciones más que sistemáticamente están ubicados en pasajes o en títulos muy vecinos del Código Penal, como son la protección penal del patrimonio histórico, la protección penal de los animales, y que en definitiva lo que vienen a poner de manifiesto, junto a la ya mencionada protección penal de la ordenación del territorio, lo que la doctrina o parte de la doctrina alemana con razón denomina la protección penal del entorno. El entorno, que es el lugar donde el hombre pues realiza su actividad cotidiana en condiciones de salubridad. Problemas añadidos a esta tipificación de esta clase de infracciones pues se hacen visibles con relativa frecuencia. Algunos forman parte del entendimiento, diríamos, europeo de la problemática del castigo de los delitos de peligro, y otros son puramente nacionales y son imputables a la falta de taxatividad del legislador a la hora de disciplinar determinadas conductas. Cogía, como les decía al principio, el testigo de María Ángeles a la hora de poner de manifiesto que efectivamente en esta materia no existe una formación adecuada. No existe una formación adecuada por muchos factores que nos llevarían por otros derroteros, pero fundamentalmente porque, ahora les explicaré brevemente, sobre todo para los que no son juristas, esta expansión, esta dilatación del derecho penal normalmente se viene soportando sobre la instauración y mantenimiento de las llamadas normas penales en blanco. Las normas penales en blanco no son, como me respondió una vez un alumno de la Complutense, las leyes que están por escribir, sino leyes incompletas, leyes cojas. ¿Por qué? Porque no tienen una materialidad propia, sino que se remiten a otra norma del ordenamiento. Y, por tanto, existe una simbiosis entre la normativa penal y la normativa administrativa o la normativa disciplinaria del deporte. En definitiva, tenemos que ir fuera del Código Penal para poder, por eso se dice que es en blanco, para poder comprender el ámbito de antijuridicidad del delito. Esto así contado, como vamos a ver ahora en el artículo 325, los que contravengan las leyes o disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, a la cría que anda por ahí, que sabrá poco de esto, la pregunta que podría hacernos razonablemente es: ¿y entonces qué diferencia hay entre la contravención penal y la contravención administrativa? Porque si hay dos disciplinas que vienen a sancionar lo mismo, ¿qué está pasando aquí? Este planteamiento de qué está pasando aquí cuando dos legislaciones, dos jurisdicciones vienen en sanción de una misma conducta, además presenta muchos problemas en la práctica. Muchos problemas en la práctica, primero porque debe ser sabido que hay un principio básico del derecho, de la hermenéutica jurídica general, que se ha llamado principio non bis in idem, es decir, la imposibilidad de que un mismo ordenamiento condene dos veces la misma sanción o que dos ordenamientos diferentes condenen la misma conducta. Es verdad que en ocasiones podremos encontrar alguna relajación, por desgracia, de este principio, sobre todo las llamadas relaciones de sujeción especial en el ámbito de la administración, en el ámbito de la responsabilidad de los funcionarios, pero lo cierto y verdad es que si dos legislaciones vienen a sancionar la misma conducta, solamente podremos castigar por una. Y esto nos plantea, como les digo, muchos problemas en la práctica. La verdad es que la regla general es que todas las jurisdicciones, por imperativos legales que no son del caso citar, ceden amablemente el paso a la jurisdicción criminal, que se entiende como preferente. Es lo que se viene a denominar la llamada prejudicialidad penal, que está reconocida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la medida en que si una conducta puede ser sancionada por el... ¿Esto es porque me he equivocado o es que es así? Si puede ser sancionada por el Código Penal, entonces el resto de las sanciones ceden automáticamente. Esto parece sencillo, pero luego en la práctica hay mecanismos de retorno, mecanismos muelles, que comprenden o que convierten la situación en bastante más complicada. Lo cierto y verdad es que esta convivencia entre normas
hace que el legislador tenga que ser o deba ser especialmente cuidadoso a la hora de establecer cuáles son las diferencias clave o cuáles son las diferencias básicas que tiene que plasmar en la norma entre la infracción administrativa y la infracción penal. Porque si no, insisto, llegaríamos a un desdoblamiento de sanciones que desde el punto de vista de la unidad del ordenamiento jurídico carecería de cualquier sentido. En ocasiones, y yendo a casos mucho más sencillos, lo hace de una forma pues, sumamente advertible. Por ejemplo, sabido es que el delito fiscal solamente constituye infracción contra la hacienda pública cuando supera los 120.000 euros de deuda tributaria. Bueno, pues ahí tenemos una manifestación clara de cómo el legislador quiere establecer la línea diferencial entre la infracción administrativa y la infracción penal. Pero en esta materia que nos trae aquí, que son los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, la verdad es que el legislador es bastante más tosco. Es bastante más tosco y genera una jurisprudencia resbaladiza, una jurisprudencia en ocasiones que no sabe distinguir lo que es una infracción administrativa y lo que es una infracción penal, y esto llega como corolario de lo que les comentaba al principio, y es esa falta de formación que tiene que ver fundamentalmente con esas normas penales en blanco. ¿En qué medida? En la medida en que los jueces y tribunales de la jurisdicción penal, e incluso los que nos hemos dedicado de forma monogámica al estudio de la ciencia criminal, ya no solamente tiene que saber de derecho penal, sino que por esas normas penales en blanco tenemos que acabar sabiendo de otras muchas cosas. Por ejemplo, en materia de seguridad e higiene en el trabajo, si se dice los que contravengan las ordenanzas en materia de seguridad e higiene en el trabajo, ya nos tenemos que convertir en improvisados especialistas en derecho laboral o en esta materia. Por tanto, si los jueces y tribunales en ocasiones manejan el derecho criminal pues de una forma, diríamos que revisable, como puede ser también la labor de los abogados, pues en esta materia mucho más, porque estamos ante una legislación de naturaleza estrictamente administrativa, en ocasiones de génesis autonómica, lo cual además, desde otro punto de vista, desde otra derivada, nos puede dar también de bruces con una realidad, que es la lesión o la eventual lesión del derecho fundamental de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. ¿Por qué? Porque si las normas autonómicas son las que van a cubrir esas normas penales en blanco que establece el derecho penal, es posible que una conducta sea delito en Zamora, pero sea atípica penalmente en Palma de Mallorca. Esto es verdad que ha sobresaltado a muchos colegas de la asignatura, pero tanto el Tribunal Supremo como las audiencias provinciales ponen de manifiesto que en este sentido no hay ningún tipo de inconveniente y que, por tanto, las normas autonómicas, pueden servir también de complemento o de apoyo a las normas penales en blanco. De tal forma que podríamos decir que los penalistas estamos divididos entre los que consideramos esto un disparate y una lesión del derecho fundamental a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y los que ven con más agrado esta posibilidad de integración con las normas autonómicas. Por tanto, estamos ante una materia incómoda, ante una materia complicada, donde muchas veces, y así lo recomienda la jurisprudencia en algunas resoluciones del Tribunal Supremo, son los dictámenes periciales los que vienen a solucionar cuál es la línea de distinción entre la infracción administrativa y la infracción penal. Aunque vamos a entrar en detalle, o pretendo entrar en detalle, en los distintos artículos que disciplinan esta materia en el Código Penal, la verdad es que, como viene poniendo de manifiesto muchas resoluciones de las audiencias provinciales y del Tribunal Supremo, podemos resumir mucho, ya que en la sala hay personas que no son juristas y hasta niños, podemos resumir mucho la cuestión diciendo que la diferencia entre la infracción administrativa y la infracción penal es aparentemente cuantitativa. Es decir, que si la infracción administrativa y la infracción penal tienen de común la protección de un valor, que en este caso diríamos que es el medio ambiente, como bien jurídico colectivo del que puede participar cualquier persona, la diferencia está en el grado de antijuridicidad, en el grado de lesividad que tiene la conducta para provocar la lesión del bien jurídico. Esto así dicho, una tarde de ya primavera, pues la verdad es que es muy sencillo. Luego en la práctica, como comprenderán, nos encontramos con gran cantidad de problemas. Hay también quizá en esto, aunque es verdad que el nacimiento de la norma en los debates parlamentarios del Código del 95 no aparece, hay también en esto unos ciertos criterios no declarados de eficacia política
o por lo menos de eficacia legislativa. En España, por desgracia, la línea entre el legislador y el político prácticamente no existe. Y además, en materia penal, en las últimas reformas ni siquiera sabemos quién ha hecho las nuevas normas penales, con lo cual ni siquiera podemos injuriarles, sino que de una forma absolutamente sometida nos doblegamos a lo que los legisladores dicen. Pero lo cierto y verdad es que en ocasiones, con muchas razones de utilidad, con muchas razones de funcionalidad, se anticipa la presencia del Código Penal, porque el derecho penal verdaderamente, desde el punto de vista indagatorio, desde el punto de vista probatorio, tiene resortes que el ordenamiento administrativo, por ejemplo, no tiene. Me estoy refiriendo sobre todo en materia de limitación de derechos fundamentales, entradas y registros, intervención de teléfonos, en definitiva, pruebas que afectan al núcleo duro de los derechos subjetivos de las personas reconocidos constitucionalmente. Y es verdad que en esta materia ha habido también alguna razón de eficacia, siendo así que, y como también deben saber los no juristas que están en la sala, hay un principio básico, esencial, absolutamente vestibular en el entendimiento de un derecho penal democrático, que es el principio llamado de intervención mínima. Lo primero que aprenden nuestros alumnos cuando llegan a clase es la vigencia del principio de intervención mínima. Y la verdad es que para entender el principio de intervención mínima, que afecta mucho a la materia que estamos comentando, lo que hay que ponerse es en la puerta de una celda. Hay que ponerse en la puerta de la celda, ver cómo el interno se encuentra dentro de la celda y a partir de ahí hacer una especie de recorrido intelectual para preguntarnos cómo eso es posible en un Estado democrático que en su artículo 1 de la Constitución reconoce como valor supremo la libertad. Quien está en la celda, cumpliendo una condena, lo está porque ha transgredido un valor esencial de la convivencia, que llamamos bien jurídico. Por tanto, vamos estableciendo una especie de línea imaginaria desde la figura del preso, si se deja, hacia acabar desembocando en la labor parlamentaria. Lo primero que tiene que haber hecho es transgredir un valor esencial para la convivencia. Claro, esto nos lleva a un debate clásico del derecho penal. ¿Cuáles son los valores esenciales para la convivencia? Siendo así que en el derecho penal nacional socialista de Alemania, un valor esencial para la convivencia era el realce de la raza aria. Esto nos da de bruces con la manipulación, con el uso político, con el uso alternativo que se hace de la materia criminal. Por tanto, el poder político tiene que sustraerse a la tentación de amenazar con la celda para proteger valores o que son políticos, o que son éticos, o que son ideológicos. Valores jurídicos esenciales para la convivencia. Y además hacerlo de una forma proporcionada y siendo consciente de que el derecho penal debe intervenir porque el resto de los mecanismos jurídicos que el ordenamiento ofrece han resultado ser insuficientes para la protección de ese valor. Este es el ejercicio mecánico, el ejercicio clásico que tiene que hacer un jurista, un criminalista, a la hora de hacer renacer aquel viejo libro del profesor Carneruti, Cómo se hace una norma penal. Partir de la celda, mirar para atrás y ver que si en ese hilo invisible hay algún tipo de adulteración, hay algún tipo de vicio, estamos haciendo las cosas mal. Por tanto, lo primero que tenemos que hacernos es plantear si efectivamente los recursos naturales y el medio ambiente son un bien jurídico que precisa la intervención del derecho penal. Eso es lo primero que académicamente hay que hacer. Y la respuesta contundente es sí, con las reservas que nos da el principio, intervención mínima, pero sí. Fundamentalmente porque nos acercamos así al fenómeno de los delitos contra la ordenación del territorio y muchas veces los delitos contra la ordenación del territorio, y está ahí la jurisprudencia para quien quiera leerla, constituían formas de atentado a medios protegidos por las leyes de medio ambiente, porque el suelo que era radicalmente no urbanizable se convertía en urbanizable como consecuencia de un cohecho y se metían las piquetas de una constructora para hacer un hotel en mitad de lo que había sido hasta ese momento una reserva natural, pues evidentemente el derecho penal debe intervenir, porque no han funcionado los resortes anteriores que la jurisdicción nos ofrecía. En este sentido, las experiencias criminológicas, los patrones criminológicos, el estudio de la criminología del nacimiento de estas figuras nos lo simplifica con mucha facilidad, porque en documentos que hemos manejado, insisto, de una perspectiva más criminológica que puramente penal,
pues hemos descubierto que en muchas obras que se hicieron en España en los años 90 del siglo pasado, pues en el presupuesto que hacía el constructor, pues dedicaba una partida de 8 millones de pesetas para los inodoros, 150 millones de pesetas para las estructuras y 4 millones de pesetas para el concejal. De tal forma que al final, y esto lo tenemos en documentos que manejamos, eran los propios compradores los que acababan soportando el precio de la mordida, el precio del cohecho, para que ese suelo, que era no urbanizable porque tenía valor ecológico, de buenas a primeras se convirtiera en urbanizable, lo ecológico no importara y se elevara allí una masa de hormigón insoportable desde todos los puntos de vista. Esto el derecho administrativo no lo ha conseguido solucionar. ¿Lo ha solucionado el derecho penal? Bueno, aquí en este maridaje entre el derecho penal y el derecho administrativo es verdad que en ocasiones el derecho penal es menos severo que el derecho administrativo. En ocasiones es más recomendable, esto sería objeto de otra intervención más extensa y con más datos para que ustedes comprendieran que lo que estoy diciendo es cierto, pero en ocasiones es mejor que intervenga el derecho penal a que intervenga el derecho administrativo. Porque las penas, como ahora comprobaremos, tampoco son tan graves y, como todo el mundo sabe, si no superan los 2 años son susceptibles de ser suspendidas. Y por otra parte, la responsabilidad civil que se deriva del delito suele ser generalmente bastante inferior a la multa que se hubiera impuesto con el ámbito administrativo. Y como no podemos imponer responsabilidad civil y multa por la vigencia del principio non bis in idem, en ocasiones conviene, con una buena negociación con el Ministerio Fiscal, que el asunto vaya por la vía criminal y no por la vía administrativa. Quedaría una especie de variante sociológica de este planteamiento, que es que la gente por la calle pues te llame delincuente o te llame investigado en el patio de vecinos, pero hoy en día estar investigado en un proceso penal en España es lo más normal del mundo y nadie se estremece. Por tanto, antes decíamos escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol, y ahora hay que añadir y estar investigado como consecuencia de la esquizofrenia legislativa y otra serie de factores que no son del caso. Este es el caldo de cultivo, Este es el caldo de cultivo que, ya digo, sí justifica una intervención en esta materia, sobre todo porque se han hecho, si me permiten la expresión un poco académica, auténticas salvajadas en este ámbito. Auténticas salvajadas en este ámbito. Salvajadas que todavía están por ahí, que todavía, desgraciadamente, se terminan produciendo. Y además, pues, sin que podamos pensar que este problema se va a solucionar con la intervención del derecho penal, que generalmente no soluciona nada. El derecho penal generalmente no sirve para demasiado, pero bueno, me imagino que alguien se lo habrá pensado mejor a la hora de realizar algún tipo de conducta como consecuencia de este tipo de actuaciones. Como les decía, estos delitos nacen, fundamentalmente, es verdad que se gestan en otro momento histórico, pero nacen verdaderamente a la luz del derecho positivo como consecuencia del Código Penal de 1995, llamado o denominado durante un tiempo Código Penal de la Democracia. Y es verdad que el artículo 45 de la Constitución, que según entendemos muchos penalistas se metió en un berenjenal que no le era propio, porque no tiene que decir la Constitución qué es y lo que no debe ser delito, ya establecía que para los que violen lo dispuesto en el artículo anterior, es decir, disfrute del medio ambiente para el desarrollo de la persona, deber de conservarlo, etcétera, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Hay un mandato directo del constituyente para la protección del medio ambiente. Tampoco es que esto sea una cuestión cuyo incumplimiento hubiera generado ningún tipo de responsabilidad. De hecho, el artículo 21d de la Constitución también dice que el secreto profesional de los periodistas se regulará por una ley que todavía hasta el momento presente no llega a España y que hace que, por ejemplo, en el caso este del famoso vídeo de la antigua presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues no se sepa qué hacer, porque cuando el juez llame a declarar al periodista que lo ha revelado, pues se emboscará en un secreto profesional que no está regulado. Pero, en cualquier caso, es verdad que la Constitución acaba de entrar en vigor y no ha habido tiempo para eso. Por tanto, el constituyente está dando un mandato directo de protección del medio ambiente que, como les decía, se recoge en los artículos 325 y siguientes del Código Penal. Miren, los artículos 325 y siguientes del Código Penal son, en cierto modo, un ejemplo de cómo no debe hacerse, y ahora sí que entramos ya fuera de los prolegómenos de política criminal, en la materia sustantiva, y ustedes ahí seguro que
en alguna tableta o en algún móvil pueden encontrar este artículo, la verdad es que a golpe de vista es todo lo contrario a lo que debe ser un precepto penal. Fíjense ustedes lo fácil que es el artículo 138, que dice que el que matare a otro será castigado como reo de homicidio. Y ya está, y no hay que decir nada más. Luego que será otro y que será reo, pues ya lo veremos, pero de una forma muy sencilla se dice lo que se quiere. El artículo 325, como reflejo de esta nueva forma de legislar, hace que tengamos que analizarlos con cierta sistemática, preguntándonos qué, cómo, dónde y qué resultado produce. Son las 4 preguntas para intentar romper ese bloque tan pétreo que integra esta figura. ¿Qué, cómo, dónde y cuál es el resultado? El artículo 325 del Código Penal, que no se lo leo porque me como media ponencia, establece 2 conductas típicas, y estas cosas tienen su importancia, aunque luego la jurisprudencia pues juega con ellas, pero habla de provocar o realizar. Provocar o realizar. Ese es el qué. ¿Cómo se realizan, cómo se provocan o cómo se realizan? Pues a través de emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones, excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos. Todas estas cosas. Es verdad que el legislador penal, cuando quiere simplificar, dice de cualquier modo. Aquí no lo ha hecho. Quizá por contaminación de la propia legislación administrativa. Y porque luego siempre sale alguno que dirá, bueno, la analogía está prohibida en derecho penal. Bueno, la analogía está prohibida en derecho penal, pero decir de cualquier modo está en muchos preceptos de nuestro código. Emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones, excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos. ¿Dónde? Ya hemos dicho lo que hacemos, que es verter, mejor dicho, provocar o realizar este tipo de acciones directa o indirectamente, en la atmósfera, en el suelo, en el subsuelo, en las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, y captaciones de agua que por sí mismas o conjuntamente con otras causas no puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas o animales o plantas. Esto último responde a la 4ª de las preguntas. ¿Cuál es el resultado que tiene que provocar? Tiene que provocar, como dice el Código Penal, un daño o un peligro de daño sustancial a la calidad del aire, del suelo, de las aguas, de los animales o de las plantas. Claro, la cuestión queda resuelta al principio cuando dice el mismo artículo 325, que por cierto castiga con una pena máxima de 2 años de privación de libertad, que todo esto se tiene que hacer contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente. Dice nuestra jurisprudencia que no solamente las autonómicas, sino también las nacionales e incluso las europeas, ya sean trasladadas en virtud de los mecanismos de correlación con el derecho nacional o no. Lo cierto y verdad es que también integran este precepto. Un precepto que presenta bastantes problemas desde el punto de vista interpretativo. Bastantes problemas que nuestra jurisprudencia ha subrayado con bastante intensidad, porque es un precepto con el que la jurisprudencia no se encuentra cómoda. Bien, lo primero que tenemos que decir es que tanto la realización como la provocación se pueden realizar de forma activa o bien de forma omisiva, en lo que viene a constituir una forma de lo que llamamos comisión por omisión, que eso es para estar hablando muchas horas. La comisión por omisión es una forma de omisión consistente en que la persona que tiene un deber de garante respecto a un determinado valor no lo observa y acaba produciendo el daño o acaba produciendo el resultado lesivo. Por tanto, desde este punto de vista, lo primero que hay que analizar es si en esa omisión existía o no ese deber de garante. Yo quisiera participarles una teoría que yo particularmente sostengo en mis trabajos fundamentalmente sobre delito de dopaje y que no ha tenido una especial ni generosa acogida entre mis colegas y algunos muy queridos, pero sí sigo sosteniendo que los llamados delitos de peligro, es decir, acciones que en sí mismas
plantean un peligro significativo sin que se produzca el resultado lesivo, sin que se produzca la sangre de la que hablaba Carrara, son delitos de resultado. Porque hay que probar en el procedimiento que efectivamente se ha producido ese peligro. Por tanto, hay un resultado que es la causación del peligro, no es un juego de palabras. Es una cuestión puramente más de mecánica procesal que otra cosa. El peligro, como todo, hay que probarlo. Hay que probarlo. Y si no se prueba el peligro, entonces estaremos ante una infracción administrativa. Y en este sentido, el legislador español, como poníamos antes de manifiesto, presenta un adjetivo que para un penalista es muy desconcertante. Ya lo decíamos antes. Cause o pueda causar daños sustanciales. Daños sustanciales. Tengan ustedes en cuenta una cosa. En ocasiones, y yo creo que hoy pasará en muchos medios de comunicación nacionales, en ocasiones ponemos demasiado el acento en la falta de pericia de los jueces y magistrados. Pero la culpa en ocasiones es del legislador. Es decir, cuando el legislador presenta en su tipo penal una cláusula tan resbaladiza como que el peligro tiene que ser sustancial, está poniendo una bomba en manos de los jueces y tribunales. Porque verdaderamente la medición del impacto sustancial o no del daño causado, pues es una cuestión que verdaderamente nos mete en un ámbito de exacerbada discrecionalidad judicial. Tampoco los peritos en la práctica afinan, no son como los forenses. Una amputación de una mano es una lesión siempre. Como estamos en delitos de peligro, tendremos que ver si el resultado de peligro se ha producido o no se ha producido. Y luego además le damos todavía una vuelta más de tuerca al asunto. Y es que cuando el peligro se instala en el Código Penal, la reforma del año 1941 del Código Penal alemán, como los aspirantes a especialistas en mi caso y los que ya lo son, tendemos a buscar tres pies al gato, pues ya los alemanes dijeron, bueno, además vamos a dividir entre dos peligros, el peligro abstracto y el peligro concreto. El peligro abstracto es la mera actividad, la actividad ya riesgosa en sí misma. Tienen ustedes un ejemplo muy cotidiano. Circular a más de 80 kilómetros por hora por vía interurbana. Si ustedes van solos a las 0 horas del día 1 de enero, que está todo el mundo tomando las uvas y que ustedes no están planeando ningún peligro sobre nadie, solamente sobre ustedes mismos, pero el Código Penal permite que nos suicidemos y que nos lesionemos y no interviene, paréntesis, los alemanes siempre ponen como paradigma de esto el ejemplo de los toros de San Fermín, donde efectivamente el poder público no solamente no elimina el riesgo, sino que además lo potencia. Y saben ustedes además que los reglamentos taurinos castigan con graves sanciones económicas el afeitado de los toros, es decir, la eliminación del riesgo. Ya los alemanes se tiran al suelo ahí, ya cuando ya no entienden nada, claro. Están ustedes sancionando con graves penas económicas la no eliminación del riesgo. Aquí bebemos cerveza, pero hacemos las cosas de otra manera. Lo cierto y verdad es que se produce esta distinción entre la situación abstracta de generación de peligro, que en principio no afecta a nadie, y la generación de peligro concreto. La generación de peligro concreto consistente en que la acción ya se dirige de forma específica sobre un ciudadano concreto. Por ejemplo, la fabricación de medicamentos deteriorados es una figura de peligro abstracto, porque la fabricación genera un peligro que todavía no se hace visible en nadie, pero el despacho, la transmisión de esa sustancia ya es de peligro concreto, porque hay un comprador. El que fabrica genera un peligro abstracto, el que dispensa genera un peligro concreto al comprador. Y claro, la figura esta del artículo 325 no tenemos que plantear si es de peligro abstracto o de peligro concreto. ¿Y qué hace la jurisprudencia española? Pues si me permite la expresión, coge por la vía del medio y dice que es de peligro hipotético, que es una figura híbrida, mal copiada de la jurisprudencia italiana, entre el peligro abstracto y el peligro concreto. Una cosa un tanto circular que no hemos terminado de entenderlo muy bien. Luego, si tienen ustedes interés sobre el particular, les invocaría alguna jurisprudencia, y que viene a suponer más o menos que el riesgo es un riesgo colectivo, pero con afectación de intereses particulares. Claro, la verdad es que la jurisprudencia aquí no acierta, trasladando desde el derecho italiano esta figura del riesgo hipotético,
Porque además, si se van ustedes luego a los tipos agravados del artículo 325, dice que la pena puede subir hasta los 5 años de prisión cuando haya grave perjuicio para la salud de las personas. Luego, entonces, si el tipo penal se incrementa cuando haya grave riesgo para la salud de las personas, significa que el tipo base no exige el grave riesgo para las personas, porque precisamente la cualificación es esa. Por tanto, eso de peligro hipotético, ustedes no se lo creen. Es un delito paradigmático de peligro abstracto, que cuando se hace concreto, termina siendo aplicado por el párrafo segundo que establece este tipo cualificado. Y la siguiente pregunta: ¿qué pasa si se produce el resultado lesivo? Que es una pregunta clásica en las figuras de riesgo. Yo sanciono el riesgo, pero ¿qué pasa si se produce el resultado lesivo? ¿Qué pasa si voy a 180 por la autovía y atropello a un peatón que está andando por el Arcén haciendo el Camino de Santiago? Bueno, sobre esto, desgraciadamente, tampoco hay una solución unívoca como sí otorga el derecho penal alemán para estos casos de concurso, de conflicto. Oiga, si el peligro se convierte en resultado, ¿cómo castigamos? En seguridad vial sí lo tienen, en el artículo 372, que castiga siempre el resultado. Pero aquí no lo tenemos. ¿Qué nos dice la jurisprudencia? Que si se ha producido un resultado lesivo, unas lesiones como consecuencia de la emanación de ruido prolongado en las discotecas de nuestra ciudad o algún tipo de daño que ha podido alterar la fauna ecológica, se castigarán las dos figuras acumuladamente. Eso es lo que dice la jurisprudencia. Pero la jurisprudencia creo que se equivoca en esto, es mi punto de vista. Lo cierto y verdad es que aquí hay una cierta traslación, o se nota una cierta traslación de lo que sucede en el ámbito de las relaciones del derecho del trabajo, de las relaciones laborales. Es decir, cuando el empresario no le da los elementos de seguridad a todos los trabajadores y un trabajador se cae, tenemos que sancionar las lesiones del trabajador que se ha caído y además también tenemos que sancionar las situaciones de riesgo abstracto que se han generado para el resto de los trabajadores. Y aquí los penalistas nos volvemos a alinear entre los que entienden que esto es un disparate y otros que consideran que, por el contrario, es prácticamente útil la convivencia entre las figuras de riesgo y las figuras de peligro. Bien, por tanto, ahí tienen ustedes esta materia. La reforma reciente del año 2015, que es una reforma, como ustedes saben, se produjo en virtud de la Ley Orgánica 1 de 30 de marzo, el delito prácticamente no lo toca, a pesar de que éramos muchos los que habíamos solicitado una cierta revisión de esta materia, más que nada para adecuarla a los instrumentos europeos en materia de protección del medio ambiente. Y lo único que hace el legislador es empeorar algo las cosas cuando dice que el daño o riesgo lo puede causar el sujeto por sí mismo conjuntamente con otros. Aquí hay dos posibilidades de interpretar esto. Por una parte, que el legislador esté trasladando formas de complicidad o de cooperación necesaria a un delito, lo cual no tiene sentido, ni sentido estadístico ni sentido histórico, porque es como decir el que matare a otro por sí mismo con la colaboración de otro, no, porque ya para eso están las figuras de complicidad y análogas. O por el contrario, que la participación de distintas cuotas alícuotas de peligro, que en sí mismos son insignificantes para provocar la intervención del derecho penal, puesta en conexión como célula con otras, acaben provocando un riesgo. Claro, esto es probatoriamente diabólico, porque el empresario o el particular, porque es un delito común, se tiene que constituir en una especie de perito improvisado para adivinar si su aportación causal, puesta con conexión de otros, puede alcanzar un resultado que verdaderamente sea lesivo para el medio ambiente. Y esto probatoriamente es absolutamente diabólico, es completamente imposible. Más aún, pueden ser que se concierten 3 personas para poner su parte alícuota y conseguir un daño al medio ambiente y no lo consigan, porque es una materia, digo, sumamente resbaladiza. Bien, les comentaba también la cuestión del término sustancial, en la que se insiste mucho. Y llegamos a esa materia tan delicada para los penalistas, para todos, que es la cuestión relativa al dolo, a la intención. Saben ustedes que, y si no se los cuento yo, sobre todo para los que no son juristas, que en materia de derecho penal el resultado no basta.
El resultado no basta. Si tenemos un muerto en la acera, si tenemos un daño al medio ambiente, si tenemos un bolso en propiedad de una persona que no es su auténtico propietario, tenemos que ver algo más. Tenemos que ver algo más. Tenemos que ver la intención del autor. Tenemos que ver la intención del autor. ¿Por qué? Porque ese muerto ha podido fallecer como consecuencia de un caso fortuito. De un caso fortuito. Yo llevo mi coche a revisión, lo tengo perfectamente homologado, pero por cosas del destino, un muelle o un tornillo se suelta del aparato de frenos y acaba atropellando a una anciana en un paso de cebra. Y se demuestra, según los peritos, que eso era inexplicable y que ha sido una casualidad absolutamente aleatoria. Hay un muerto, pero yo no voy a ser castigado, porque ha sido un caso fortuito. Los otros dos títulos de imputación, las otras dos posibilidades de establecer una relación de responsabilidad entre el resultado y el autor, con criterios de imputación lógicos, son el dolo y la culpa. El dolo y la culpa. ¿Qué es el dolo? La intención querida, la intención deliberada de producir el mal, en este caso al medio ambiente. ¿Qué es la imprudencia? La culpa o imprudencia significa que se ha producido el resultado, que no ha habido una intención directa y querida por parte del autor, pero que se ha producido ese resultado como consecuencia de la inobservancia de normas elementales de cuidado. Es decir, que si yo veo a mi enemigo en un paso de cebra y acelero para atropellarlo y lo mato, estaremos ante una conducta dolosa, y si por el contrario voy tan rápido que no puedo frenar a tiempo y lo mato también, estaremos ante una conducta imprudente. La verdad es que en materia de medio ambiente, si analizan ustedes la jurisprudencia que emana en España desde el año 1995, son muy contados los casos de dolo directo. Los casos de dolo directo son muy contados, es decir, generalmente nos encontramos ante organizaciones empresariales, nos encontramos ante actividades industriales o mercantiles mal medidas o donde verdaderamente la protección del medio ambiente se plantea como un valor secundario, accesorio o subordinado al interés de la empresa. Sin embargo, esto contrasta con una realidad, y es que la gran mayoría de los casos que han sido sancionados en España por este tipo de delito, por este tipo de vertidos, emisiones, lo que le he contado, han sido castigados curiosamente en su modalidad dolosa. En su modalidad dolosa. Porque como los penalistas somos tan enrevesados, tenemos 3 categorías de dolo. No como los americanos, que se vuelven locos con eso, como ustedes han visto en las películas. Tenemos un tipo de dolo que se ha llamado dolo eventual. Y aquí ya es cuando nos perdemos completamente. ¿Qué es el dolo eventual? Y no quiero tampoco hacer demasiada teoría, pero es que las sentencias españolas de nuestra jurisprudencia en esta materia aplican el dolo eventual, que es lo siguiente. Yo no quiero provocar el resultado lesivo. Yo no quiero provocar el resultado lesivo, no es dolo directo. Pero como consecuencia lógica de mis actos, tengo que prever que el resultado se va a producir. Yo no lo quiero producir, pero como consecuencia lógica de mis actos, sé que se tiene que producir. Por ejemplo, si yo quiero matar a un concejal y sé que va con su guardaespaldas, mi dolo es matar al concejal. Pero lógicamente no le puedo volar el coche sin que el guardaespaldas fallezca. Da igual que sea directo o que sea eventual, la consecuencia es la misma, es un delito doloso. Y nos encontramos fundamentalmente con esta expansión de este tipo de figuras. El empresario no quiere verdaderamente producir un daño al medio ambiente, pero realiza unas conductas tan severas, tan groseras contra el valor protegido, que hay que entender que se tuvo que plantear como posible y como cierto que iba a provocar ese daño. Y por tanto es castigado como autor de un delito del 325 en dolo directo o dolo de segundo grado, lo que llamamos el dolo eventual. ¿Qué pasa con las figuras imprudentes? Que las figuras imprudentes solamente se castigan en aquellos casos en los que el legislador lo establece. Por ejemplo, cabe el homicidio imprudente, el médico que se deja un bisturí en el cuerpo del paciente. Pero no cabe un robo imprudente, primero porque no tiene lógica y segundo porque el legislador no lo ha establecido. Las figuras imprudentes tienen que estar abajo de cada figura dolosa. Y si no están abajo, entonces es imposible, a diferencia de lo que sucedía antes del año 1995, que se sancione por una conducta imprudente. En este ámbito, del 325, 326 y siguiente, cabe la comisión de este delito por imprudencia grave. Por cierto, uno de los casos más conocidos, el caso del barco Prestige,
fue casado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 21 de diciembre del año... en su sentencia, la había traído por aquí, tengo la cita en algún sitio, castigando como consecuencia de la comisión de un delito imprudente. Luego ya les buscaré la reseña y si no se la busco en otro sitio. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que verdaderamente el barco no quería provocar ese vertido, o dice la sentencia que no quería producir ese vertido. Claro, aquí el problema es lo que se preguntarán los no penalistas, que es lo que me preguntan siempre mis alumnos e incluso mis familiares. ¿Y cómo sabe el juez o tribunal lo que estaba pensando el autor? ¿Cómo sabe si el dolo era directo, el dolo era eventual, de segundo grado o qué tipo de dolo era? Cuando la máquina de la verdad, afortunadamente todavía en nuestro ordenamiento procesal no tiene cabida, y donde además hay derechos constitucionales que asisten al imputado, al investigado, al acusado para mentir y para decir paladinamente que es mentira aquello que se le acusa. Por tanto, nos tenemos que ir al campo de la inferencia, al campo de la lógica humana, para al final sacar de la cabeza del autor si verdaderamente quería una cosa u otra, cuando además generalmente tampoco el autor sabe si quería una cosa u otra, porque hay muchas veces que te encansillan un dolo eventual y el hombre o la mujer no sabía ni lo que estaba haciendo, no sabía si era eventual o del primer grado. Se enteran cuando ya son imputados y su abogado se lo explica. Generalmente no lo entiende. Esta es la primera figura. Luego tienen ustedes un artículo 326 que castiga la gestión ilegal y el traslado de residuos. Aquí fundamentalmente de lo que cambiamos es de objeto material. Aquí nos vamos, abandonamos los vertidos, etcétera, de antes y damos de bruces con los residuos. Las penas son las mismas, se contravienen las leyes o disposiciones de carácter general y se castiga la recogida, el transporte, la valorización, la transformación, la eliminación o el aprovechamiento de residuos o el no control o vigilancia adecuada de tales actividades, de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que esta materia ha generado también alguna jurisprudencia y generalmente absolutoria. Generalmente absolutoria porque quizá la palabra residuo no sea la más adecuada y ha habido muchos casos de denuncias por intereses comerciales, por intereses mercantiles. Tengan ustedes en cuenta muchas veces que hay casos en Extremadura en los que yo estoy interviniendo que las denuncias se realizan por unas empresas a otras por una cuestión de pura competencia, por eliminar al enemigo. Esto es muy de los norteamericanos, Entonces presentan la denuncia para entorpecer, para intentar quitarse a un enemigo en el ámbito del mercado y por tanto la mera acumulación de cartones o la mera acumulación de material desechable no significa por sí misma, como es natural, una intervención del derecho penal. Se necesita algo más. Primero, contravenir las disposiciones en materia de recogida y depósito de residuos, que son prolijas. El derecho administrativo, querido Pedro, es un derecho extremadamente prolijo, extremadamente detallista. Tenéis reales decretos para las cosas más insignificantes del mundo. Por tanto, no les voy a aburrir con barras y decretos, porque además lo tienen ustedes en Internet. Pero lo cierto y verdad es que en esta materia ha habido muchas denuncias, no diría que falsas, pero sí malintencionadas. La verdad es que de lo que está hablando la jurisprudencia en esta materia se está refiriendo, pues lógicamente, a otro tipo de cosas, a otro tipo de cosas mucho más graves desde el punto de vista del objeto material, desde el punto de vista intrínseco. El residuo es algo más que una acumulación de cartones y tienen ustedes ahí jurisprudencia interesante sobre esta materia. ¿Por qué? Porque el propio 326, cuando se refiere a residuo, hay que ponerlo en conexión desde una perspectiva teleológica de un residuo que contenga algo eficaz para provocar una lesión del bien jurídico. En definitiva, derecho penal es lesionar valores jurídicos esenciales para la convivencia o ponerlos en peligro. Si el residuo que está almacenado, que está en los términos que dice el artículo 326, no es un residuo que sea lesivo en sí mismo para provocar al menos un peligro concreto a los bienes jurídicos como son recursos naturales y medio ambiente, el derecho penal no debe intervenir. Y en este caso, además, cuando hay conductas, en la terminología alemana, conductas colchón, conductas de recogida,
Es decir, quienes podemos ser un poco restrictivos a la hora de aplicación de los tipos penales, tenemos la seguridad, tenemos la tranquilidad de que hay otro ordenamiento que va a sancionar estas conductas. Sin la combinación de la pena privativa de libertad, es cierto, con mecanismos probatorios mucho más relajados desde el punto de vista de captación, también es cierto, pero la intervención mínima nos obliga a esto, a que no sea solamente un residuo, sino que sea un residuo que evidentemente sea capaz de poner el bien jurídico en peligro. El artículo 326 se lo cuento simplemente como ejemplo, como modo de legislar. Nosotros ahora, los profesores de parte especial, que de tener 9 meses para explicar los delitos, ahora tenemos 3 y pico, pues ya prácticamente hemos desistido de explicar figuras. Entonces lo que hacemos es, pues poco menos que explicarle a los alumnos cómo se hace un delito. Y desde luego, este párrafo segundo del artículo 326, que establece lo que llamamos un tipo privilegiado, es decir, con menos pena, castiga a quien traslade una cantidad no desdeñable de residuos. Esto es absolutamente insoportable. El término no desdeñable es un término que pone en la picota a los jueces y tribunales que tienen que intervenir en esta materia. Una cosa es que se pueda medir más o menos, pero utilizar el término no desdeñable es además una terminología que los peritos no encuentran acomodo en ella. Es que pasa lo mismo con el trastorno mental transitorio. El trastorno mental transitorio, que se introdujo en el Código Penal de 1931 por indicación del doctor Sánchez Banús, es un elemento, es una categoría psicológica que no se conoce en esta ciencia, solamente en derecho penal. Entonces, hombre, debería haber una cierta conciliación, una cierta armonía, sobre todo por el tema pericial. Porque al final, cuando le pides a un perito que te diga si ha habido o no un daño desdeñable o no desdeñable, pues es una terminología con la que se encuentran ciertamente incómodos. Bien. Luego hay una cuestión en la que ustedes, como es natural, no habrán reparado, como corolario, como terminación de este artículo 326, que tiene que ver con los residuos, y es la relativa a otro defecto básico y grosero del entendimiento de estos delitos, y es que se está castigando con la misma pena la puesta en peligro que el resultado. Que puedan causar daño o que causen daño. Evidentemente, el adelantamiento de las figuras punitivas lleva aparejada una disminución muy notable de la pena y, sin embargo, se equipara por el legislador. En el artículo 300, no sé cómo andamos de tiempo, ¿qué idea? Sí, 15 minutos. 15 minutos, vale. En el artículo 300 luego tienen ustedes, sí, en el artículo 326, en el artículo 326 bis, tienen ustedes la explotación de instalaciones en las que se realicen actividades peligrosas o se almacenen sustancias peligrosas. Este ya es un poco más abierto, es un poco más abierto, porque, como sostiene mi querido colega, mi admirado colega, el profesor Muñoz Conde, lo mismo sirve para una central nuclear que para un sótano de medicamentos adulterados. Digamos que aquí se pierde un poco la perspectiva de lo que son los delitos contra el medio ambiente, porque este artículo 326 bis dice: serán castigados con las penas previstas en el artículo 325 quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, lleven a cabo la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa o en las que se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la actividad agraria, etcétera, etcétera. Estamos, por tanto, en la primera acepción, la que tiene que ver con las actividades peligrosas, ante un tipo penal mucho más abierto y menos conectado con la realidad de la protección del medio ambiente. En cualquier caso, la conducta descrita, causar o poder causar graves daños sustanciales, se encuentra con los mismos problemas que anteriormente y también se puede realizar de forma imprudente. De todas maneras, en esta materia, que hay poca jurisprudencia, hay un cierto error entre, y va a valer la redundancia, entre lo que es la imprudencia y lo que es el error, que son primos hermanos. Es decir, una cosa es que yo haga la conducta contraviniendo una norma administrativa sin querer producir un resultado, pero lo termino produciendo, que es el caso de la imprudencia, y otra cosa es el error. Otra cosa es que yo no sepa, y se pruebe en el procedimiento, que lo que estoy almacenando, lo que estoy en este caso explotando, son materias que son gravemente perjudiciales para la salud. Pasa lo mismo un poco en el ámbito de la protección de los animales. El que matare a una especie protegida. La gente, cuando está en el campo, tampoco sabe generalmente
si la especie está protegida o no. Incluso nos encontramos con casos en los que está protegido la hembra y no el macho, con lo cual todavía tenemos un problema añadido. Lo ideal es no matar a ningún animal, dicho sea de paso, pero bueno, puestos a hacerlo, evidentemente, tampoco podemos convertir en improvisados peritos a este tipo de personas. Tienen ustedes en el artículo 327, tienen ustedes una serie de tipos agravados, es decir, circunstancias que incrementan la pena. Por ejemplo, que la industria o la actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la autorización, que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa, que se haya obstaculizado la actividad inspectora, que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o que se produzca una extracción ilegal de aguas en periodos de restricciones. Ahí tienen ustedes esas cualificaciones del tipo básico. Y luego tienen ustedes la última parte de mi intervención, tiene que ver con dos aspectos. Uno, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y dos, la responsabilidad penal de las autoridades o funcionarios que se mueven en este ámbito. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bueno, estuvimos hace unos meses 2 semanas enteras en la Universidad de Alicante hablando de esto. Por tanto, en 2 minutos va a ser muy complicado adivinar si verdaderamente tiene sentido o no tiene sentido. Los cómicos de la asignatura, dicho sea con todo el cariño, que dicen que no se puede encarcelar a una empresa o que en el proceso la empresa no tiene derecho a la última palabra. Este tipo de cosas ya digo que son casi más cómicas que otra cosa. Lo cierto y verdad es que, como ustedes saben, desde la reforma del año 2010, societas delinquere potes, es decir, las personas jurídicas delinquen hasta el extremo de tener prevista la pena de muerte, es decir, su disolución, cosa que hasta el momento, afortunadamente, no sé qué pasará después, en España no ocurre. Pero cabe su disolución, es decir, su pena de muerte. Lógicamente, con independencia de que la persona jurídica tenga razón o tenga fundamento su incriminación o no, hombre, evidentemente este es un campo lógico para que la persona jurídica sea castigada con las penas de multa, incluso con otras penas que también se prevén, no la disolución, en casos en los que se han cometido este tipo de infracciones contra el medio ambiente. Sobre todo porque muchas veces se utiliza, y yo lo he visto en algún procedimiento que he llevado, se utiliza la creación de empleo, la expansión del comercio, la coyuntura de la crisis, la necesidad de crear puestos de trabajo como una especie de excusa para llevarse todo por delante. A veces que el empresario, permítanme la expresión, a veces que sucio, y hace lo que hacemos en ocasiones en casa, que es meter la porquería debajo de la alfombra. Y siempre es más económico verter la materia prohibida al río que pasa por allí que contratar una empresa que lo haga especializadamente. Por tanto, creo que este tipo de invocaciones que se han hecho en el legítimo ejercicio del derecho de defensa, en este tipo de casos no tienen ningún tipo de, o no deben tener ningún tipo de eficacia. Dicho de otra manera, es perfectamente compatible crear empleo con el respeto al medio ambiente. Más aún, creo que debe ser un desideratum más que razonable. Por tanto, aquí sí que interviene la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, por tanto, me parece con independencia de que tenga sentido o no esta incriminación de las empresas, aquí sí que tiene verdadero alcance. Y luego tenemos, por último, en el artículo 329, pues unos tipos penales que van en relación o que van de forma paralela tanto a la protección de la ordenación del territorio como a la protección del patrimonio histórico, que son los hermanos, no sé si mayores o menores, de eso que venimos a llamar en global la protección del entorno. Y es crear figuras específicas de prevaricación en estos ámbitos. De tal forma que al final la prevaricación genérica del artículo 404 pues ha quedado como el Fonseca de la canción de la tuna, triste y solo. Porque ya las prevaricaciones genéricas prácticamente han perdido sentido. Ahora tenemos la prevaricación medioambiental, la prevaricación urbanística, la prevaricación del patrimonio histórico, la prevaricación de jueces y magistrados, etcétera, etcétera. Demasiada dispersión de la prevaricación. La verdad es que hubiera sido mucho más sencillo hacer una reforma del artículo 404, introduciendo una pena privativa de libertad que se añadiera a la inhabilitación clásica del prevaricato del siglo XIX. Sin embargo, se mantiene ahí el prevaricato del siglo XIX con la pena de inhabilitación
Y se van creando estas figuras que generalmente lo que tienen de común es que llevan aparejada una pena privativa de libertad. En este caso, una pena de prisión de 6 meses a 3 años. Por tanto, nos da un umbral a priorístico susceptible de estimular la entrada en prisión de una autoridad funcionaria. Es verdad que no la hemos visto todavía, yo tampoco tengo ganas de que ocurra, pero lo cierto y verdad es que todavía no hemos visto entrar en prisión a nadie a pesar de los enormes desaguisados que se han producido en esta materia. ¿Qué es la prevaricación? Bueno, eso sabe todo el mundo. Perdonen que insulte a su inteligencia, porque la prevaricación, con tantos casos que hay, incluso en la cotidianidad de la sobremesa, ¿no? Cuando estamos, pues ponemos estos programas llamados de la prensa rosa, y como ahora pues prevarican alcaldes que tienen relaciones con tonadilleras, que a su vez, pues entonces la prevaricación pues es como pues una cosa normal que está ahí en la sobremesa, de una forma cotidiana, mientras estamos con las zapatillas y diciéndole al niño que termine de comerse el yogur, que ya es hora. A lo que iba. La prevaricación es dictar una resolución injusta a sabiendas, dolosamente. Aquí no cabe la imprudencia, solamente en una. Curiosamente, en la prevaricación judicial, que sí se puede dictar por ignorancia inexcusable. Pero en el resto de las casos las prevaricaciones son dolosas, hay que hacerla queriendo. Esto es muy complicado. Porque es valorar la intención de un señor que se equivoca. Es verdad, como diría mi admirado el profesor Muñoz Conde, que las prevaricaciones las pillamos más que por la injusticia de un acto en sí mismo, por lo que llamamos la arbitrariedad. El distinto tratamiento que da la autoridad funcionaria a posiciones jurídicas paralelas o análogas. Es decir, que si yo ahora le doy un abrazo a María Ángeles y no se lo doy a Pedro, Pedro está discriminado porque se ha quedado sin abrazo. Y ahí la prevaricación se hace mucho más visible porque Pedro es de igual derecho que María Ángeles. Yo llevé un caso en una localidad como abogado, en una localidad de Madrid, donde la aprobación del plan parcial en el municipio obligaba a hacer una serie de reformas en un predio enorme de muchos metros cuadrados que estaba dividido en distintas parcelas. Y como en los libros de Asterix, toda la parcela debía ser homologada menos un territorio, que era la aldea Gala Irreductible, que curiosamente era de una cuñada del alcalde. Y entonces por ahí empezamos a sospechar que no era un olvido, como manifestó este señor en el juicio, sino que era otra cosa bien diferente. Lo peor de estos señores no es cuando delinquen, sino cuando intentan argumentar o justificar su delito, que es cuando verdaderamente en ocasiones rozan absolutamente el ridículo. Por tanto, estamos ante tomas de decisiones deliberadamente. Esto tenemos muchos problemas de prueba en la práctica, como comprenderán. Distinguir al funcionario, y yo también lo soy del Ministerio de Educación, distinguir al funcionario prevaricador del funcionario malo no es tan fácil. Usted se equivocó, pero necesitamos probar que se equivocó a conciencia. Hombre, si para el cambio de recalificación de un suelo tenemos un cohecho de 300 millones de euros, evidentemente ya sabemos por qué se equivocó usted, pero no siempre concurren los 300 millones de euros. ¿Qué es lo que hace la autoridad funcionario público? Informar favorablemente, a sabiendas, la concesión de licencias administrativas ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos anteriores. Autorizan sabiendo a qué se va a dedicar ese tipo de empresa o de actividad. Pregunta que nos hacemos, no resulta por la jurisprudencia porque no ha llegado el caso. ¿Hace falta para que se consume la prevaricación que finalmente la empresa se ponga en funcionamiento e incluso ponga en peligro los bienes jurídicos protegidos? No, no hace falta. La prevaricación es soberana en sí misma porque la resolución es injusta. No se tuvo que dar la licencia. Pero en la reforma del 2015 se meten algunos matices respecto a otra cuestión que es sumamente resbaladiza. Por eso trataba de transmitirles al principio. El problema no es que el medio ambiente sea una cuestión jurídicamente árida, porque eso será cuestión de organizar seminarios de este estilo para que la gente se entere. El problema es que además el derecho penal ha volcado prácticamente todos sus vicios en esta materia. O sea, no solamente es que se ha complicado, sino que además ha volcado todos sus vicios. Digo que ha volcado todos sus vicios porque ahora se castiga el silencio de las inspecciones y además la omisión de las inspecciones debidas. Hombre, en el caso que ya estaba en el Código del 95 de la omisión del resultado de la inspección, hombre, ahí sí que podemos encontrar un cierto dolo. Si el SEPRONA mide, se le da a la autoridad funcionario y lo mete en el cajón,
parece que hay indicios de que esa metida en el cajón puede ser dolosa. Y aquí, como ustedes lo han aprendido también, no cabe el dolo eventual. Aquí tiene que ser a sabiendas, dice el Código Penal. A sabiendas. No cabe el dolo eventual. Te tienes que equivocar consciente de que estás torciendo el derecho. Pero luego, en la reforma del 2015, presentan otra figura que ya está dando problemas en otro asunto, perdonen la autocita también que estoy llevando yo, en un pueblo en una ciudad de la provincia de Badajoz. Y es el relativo a la no realización de las inspecciones debidas. Y la pregunta que hacemos es la siguiente: ¿qué son inspecciones debidas? ¿Qué son inspecciones debidas? Porque el calendario de vacunación de nuestros hijos lo conocemos. Pero las inspecciones debidas, ¿qué son? Es otro concepto jurídico resbaladizo, que le da mucha labor de interpretación al juez o al tribunal. Pero no se vayan ustedes con la idea de que es malo que los jueces o tribunales interpreten las normas. Esto me lo hizo ver mi hijo pequeño, un día que le dijo a su abuelo: los libros de papá no tienen fotos. Y ahí me di cuenta que, primero, que históricamente no llevaba razón la criatura, porque tampoco era plan de corregirle respecto a los códigos anteriores al de Hammurabi, no era cuestión de eso, de aburrir al chaval que está en otra cosa, como es lógico. Pero es verdad, no tenemos fotos, nosotros tenemos que interpretar el sentido de las palabras. Y una cosa es interpretar el sentido de las palabras, que es legítimo con los cortapisas que tiene el derecho penal, prohibición de la analogía, prohibición de la interpretación extensiva, etcétera. Y otra cosa distinta es convertir al juez en legislador. Esa es otra cosa diferente, que sea al final el legislador el que verdaderamente le dé contenido y le dé un cierto margen de interpretación. Claro, ¿qué es una inspección que se tenía que haber producido y no se ha producido? ¿De qué estamos hablando? Por tanto, estamos ante conceptos sumamente resbaladizos. O sea, hombre, les quiero contar el caso, yo me imagino que algunos lo sabrán. Yo ejercí la defensa de la antigua alcaldesa de esta ciudad, que provisionalmente ha sido condenada precisamente por esta materia. Y como me sé el caso también, porque me lo he tenido que aprender y desgraciadamente he tenido que recurrirlo, la pregunta que nos hacemos, y ya con esto voy terminando, querida María Ángeles, y doy de bruces con una cuestión que me parece muy interesante, es algo que no podemos traicionar y que debe ser el santo y seña del derecho penal. Es lo que tenemos que salvar en caso de incendio. Es el álbum de fotos de la niñez del derecho penal, lo que tenemos que salvar, que es el principio de culpabilidad. Porque la responsabilidad objetiva en el ámbito administrativo cabe. No sé si es recomendable o no, porque yo no soy administrativo, pero cabe. Pero en derecho penal no. En derecho penal no puede caber la responsabilidad objetiva. En derecho penal se castiga al que ha sido. Y si no hay pruebas no se le castiga. Y estas son las reglas del juego. Un derecho penal democrático. Hacer derecho penal en un Estado autoritario es facilísimo. Porque se puede justificar la tortura como método eficaz de investigación criminal. Que provoca efecto placebo en la población. Porque alguien ha sido detenido y condenado. Da igual si es el autor o no es el autor, porque la tortura también es falaz en eso. Al tercer caso de agua caliente te confiesa lógicamente autor de la infracción, porque es la naturaleza humana. Pero es el principio de la culpabilidad, el álbum de fotos que tenemos que salvar del incendio. En derecho penal solo puede ser condenado aquella persona que ha sido autora, verdaderamente autora de la acción o omisión. Y en estas cadenas administrativas tan complicadas, donde además en una administración local conviven políticos y técnicos, y además esta materia ha dado dos respuestas distintas en dos asuntos, en los que también les estoy contando mi experiencia, que no les puedo contar que me he ido a la pasarela Cibeles a pasar un modelito de la talla 34, yo les cuento lo que hago. No puedo presumir de otra cosa, solo de mis escasos conocimientos en penal y de la familia que tengo, nada más. Pero bueno, ya que los tengo, no les voy a traer a la familia, por lo menos les cuento esto. Les diré que hay dos resoluciones del Tribunal Supremo que en este sentido son absolutamente desconcertantes. Son, por una parte, el asunto del auto de sobreseimiento del caso de la alcaldesa de Jerez, de la Frontera. En ese caso, el ponente de ese auto, pone de manifiesto y distingue muy bien la diferencia entre el técnico y el político. Dice, hombre, al político lo que le compete es la dirección institucional y la dirección programática de la acción de gobierno en la administración de que se trata. Y pone un ejemplo, o pone una especie de seña. Para ser alcalde de mi pueblo no hace falta ser jurista. Bien, eso es cierto, eso es cierto. Y sin embargo, otra resolución posterior, de meses más tarde, con otro ponente distinto, que tiene que ver con un caso que ocurrió aquí en Extremadura,
y por el que el alcalde de una localidad de la provincia de Cáceres fue condenado por un delito contra la ordenación del territorio, a una pena que superaba además, injustamente a mi juicio, los 2 años de prisión. Y ahí el Tribunal Supremo, cuando revoca el recurso de casación presentado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, dice textualmente que eso es la distinción entre políticos y técnicos, un mantra que se ha creado para de esa forma diluir la responsabilidad de las autoridades y funcionarios. Termino. En relación con esto, con todo el respeto al ponente de esa sentencia, con el que además me une una buena amistad, lo cierto y verdad es que no solamente en derecho penal hay que atribuir la culpa al que ha sido. Y tenemos una niña preciosa en la sala. Cuando el profesor de EGB, no sé cómo se llama ahora, cuando el profesor de la ESO se da la vuelta para dibujar el mapa de España y le da en la cabeza una bola de papel, y esto lo hemos vivido, ¿por qué se castiga a toda la clase si no hay un reconocimiento de culpa? Eso va contra el principio de culpabilidad. Mira qué fácil se explica. Con el derecho penal no puede intervenir. Hace muchos años, en una excursión que hicimos en lo que era primero de bus, el conductor dijo que le habían robado un jersey y que entonces teníamos que poner cada uno 100 o 200 pesetas por ahí. Yo, que no había sido, dije que yo no las daba y organicé un follón. No me parece. Es verdad que yo no había sido. Sí sabía quién había sido, pero yo no había sido. Pero no solamente es esto, porque algunos de aquí no son juristas, por lo menos que además el penal viste mucho. Porque si tú estás tomando unas cañas, estás con unos cuñados tal, y estás hablando del usufructo, de la expropiación o de la enfiteusis, ahora, cuando le cuentas tus homicidios, tus cositas, y ya con 4 copas te preguntas, ¿pero fue o no fue? Ya en el grado máximo de la impertinencia, y uno resiste ahí impasible a la demás. Pero ahora cuéntame la verdad, ¿fue o no fue? Tengan ustedes en cuenta que no solamente es encontrar al culpable. Encontrar al culpable en un Estado de Derecho, y nos dejaremos muchos pelos en la gatera en eso. Es encontrar al culpable y atribuirle, por imprudencia o por dolo, lo que ha hecho. No por culpa invigilando. La culpa invigilando es un invento de los civilistas, no de los penalistas. No, la culpa invigilando no nos sirve. No es un atributo, no es un modo de imputación de conductas penales. Porque la culpa invigilando repele. ¿Qué es lo que está pasando con este tipo de prevaricaciones? Que estamos ante auténticas formas de culpa invigilando. Y lo que es peor, y termino, desde el punto de vista procesal, estamos ante auténticas necesidades de los letrados de hacer una inversión en la carga de la prueba. Porque si la autoridad o el funcionario no actuó, tendré que demostrar yo por qué no actuó. Porque de la omisión se infiere, se deduce, se colige, se desprende una culpabilidad penal que muchas veces no es tan gravosa desde el punto de vista social, pero que indiscutiblemente hace mucho daño a las personas que la padecen, por otro error estructural del entendimiento de todo esto de lo que estamos hablando. Y es que el legislador penal español, a estas alturas de la película, no ha tenido la cortesía de decirnos qué es corrupción en España. Con lo cual, de hecho, fíjense ustedes que solamente la palabra corrupción aparece 2 veces en el Código Penal español. La corrupción entre particulares, que eso es una movida de las empresas y de Coca-Cola y tal, la corrupción privada o la corrupción deportiva, que también es privada por la propia naturaleza de las instituciones que lo regulan, y la corrupción en las transacciones internacionales, que no genera una sentencia en toda Europa. Pero de la corrupción esta de la que hablan los medios de comunicación no se dice nada. Somos el único país razonado de nuestro entorno que no tiene un concepto de corrupción. Con lo cual, una prevaricación que puede ser tan sencillo como que no puse la firma o la puse mal y no me llevé un duro, automáticamente va a ser interpretada en la batalla política como una forma de corrupción. Por eso, cuando se dice que España va al 18 en los rankings de corrupción, pues yo lo primero que pregunto es qué entendemos por corrupción. Porque seguramente Burkina Faso va en el puesto 191, pero la corrupción de Burkina Faso evidentemente nada tiene que ver con la española. Y yo he estado muy a gusto, la verdad que he estado muy a gusto con ustedes, he dicho lo que he querido, está grabado y espero que nadie me persiga civil o penalmente por haber injuriado, sino simplemente por plantearles un panorama que con más o menos sentido del humor, intentando relajar un poco la intervención. Lo cierto y verdad es que es cierto, valga la redundancia también, lo cierto y verdad es que nos encontramos con un panorama penal desolador y, como también decía el maestro Carrara, tampoco leído, que además me provocó el único arresto que tuve yo en el servicio militar por leer a Carrara en una garita del centro de Jerez de la Frontera, pero yo lo llevo a gala, incluso no la recurrí,
Lo cierto y verdad es que para hacer no un derecho penal mejor, sino algo mejor que un derecho penal, habría que hacer un pacto con los delincuentes y pedirles, por favor, que en un periodo de 4 o 5 años todo el mundo fuera benéfico, como dice la Constitución de mi tierra de Cádiz, y en ese tiempo tuviéramos la reflexión y la perspectiva para hacer un derecho penal puramente sancionador y que viene en cierto modo a reparar los enormes déficits de educación en valores de convivencia democrática y social que padece esta sociedad. Es muy fácil improvisar eso, es muy fácil hacer la vista gorda con nuestros hijos y cuando se convierten en delincuentes acordarnos del derecho penal para crear sanciones con penas que nunca serán resocializadoras y nunca serán reeducadoras por mucho que la Constitución así lo imponga o lo recomiende en su artículo 25. Y ahora pregúntale a Pedro, que es el que sabe esto. Muchísimas gracias. Oye, ha sido un lujo Bueno. poderte escuchar. Bueno.